están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Catalina Pérez, diputada por la región de Antofagasta, nos va a acompañar y hoy también candidata, ¿cierto?, dentro de las elecciones que Revolución Democrática lleva también de manera interna adelante por estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputada, justamente partir en ese escenario precisamente de elecciones que los ha mantenido de manera interna bien preocupados también respecto de las listas que se han armado, las propuestas y los sellos que pretenden imprimir cada uno de los candidatos dentro, ¿cierto?, de la colectividad. ¿De qué manera se ha sentido finalmente estos últimos días respecto de los debates que también se han dado? Están varios mirando desde los medios de comunicación y partidos políticos lo que ocurre al interior del partido. Sí, sentimos que hay muchas miradas internas y externas viendo el proceso de Revolución Democrática. Yo creo que obedece a que esto, esperemos, marque mucho el escenario político y responde mucho a la realidad, a distintas contingencias que se han venido produciendo y cómo éstas se enfrentan. Hoy día tenemos en el fondo dos tesis políticas casi clásica en la izquierda chilena o en los partidos progresistas que tienen que ver con esta alianza de siglas o reunión de siglas para enfrentar, por ejemplo, a la extrema derecha o apostar por un proyecto político transformador que dé respuestas distintas y se configure como una tercera fuerza. Hay un escenario que habla mucho del escenario político que Chile vive post-transición y hoy día hemos decidido levantar un programa, una propuesta, la nueva Revolución desde Regiones, porque creemos que este es el periodo justamente para reafirmar el camino que Revolución Democrática ha venido teniendo desde el Frente Amplio, siendo capaces de consolidar un partido con convicciones, un partido que se atreva a desafiar la política tradicional, que siga siendo rebelde frente al modo en que se hace política en Chile. Reflejo, el centro y las regiones, usted sería la representante entonces de la región y su contrincante quizás, ¿cierto?, Javiera Parada, del centro político más bien. Yo diría, acá hay tres listas en disputa, está Javiera Parada, está Alejandra Millán, estamos nosotros. Alejandra Millán y nosotros siento que compartimos un discurso muy de descentralización, de necesidad de distribución de poder. A nosotros nos ha tocado lo que es hacer política en región, con incluso los niveles de democracia, los altos niveles de democracia que nuestro partido tiene, es difícil hacer política desde un territorio con pocos recursos, con poca capacidad de toma de decisión, y creemos que eso es algo de lo que hay que hacerse cargo, esa desconcentración de poder, esa apostar por nuevos proyectos, por nuevas ideas, creemos que también pasa por la interna del partido. Si queremos democratizar Chile, bueno, democraticemos RD, si queremos desconcentrar el poder en nuestro país, desconcentremos también el poder en la interna de la organización. Yo siento que acá también hay una disputa entre las viejas prácticas o este trabajo en la medida de lo posible, corriendo un poquito las fronteras, pero en la medida de lo posible al final, o esta idea de venir a revolucionarlo todo, venir a transformar la política, el sistema político, venir a transformar a los actores. Desde afuera se ha dicho, incluso algunos medios, La Tercera lo publicaba por ahí, se decía que solo el debate se concentraba en saber quién se definía, si se pactaba dentro de RD con la nueva mayoría o no. Un poco, ¿es eso hacia afuera lo que ustedes buscan definir como proyectos diferenciadores en las listas que hoy día van? ¿O qué es lo que hoy día está diferenciando una candidatura tal vez de otra? ¿O es solo eso? ¿Cómo se pacta con la nueva mayoría, por ejemplo? Yo creo que acá hay varias discusiones. ¿Cómo se democratiza la interna del partido? ¿Cómo nos hacemos cargo hoy día de construir un partido con altos estándares de participación, un partido feminista, un partido descentralizado, desconcentrado? Pero también cuál va a ser nuestra estrategia electoral en el próximo periodo. Y finalmente, ¿cómo se lee el escenario político a través de esa decisión? Han habido históricamente dos almas dentro de la Revolución Democrática, aquellas que han apostado históricamente, por ejemplo, por la colaboración crítica, han hecho llamados a votar por Michelle Bachelet, se han reunido con Ricardo Lagos en el marco de la Asamblea Constituyente, armaron pacto social para llamar a votar por Alejandro Guillé. Había una línea. Esa es una propuesta y nosotros formamos parte de otra línea que lo que cree es que en realidad RD no debe subsidiar viejas apuestas o apostar a perderse o a diluirse con otras apuestas también del progresismo y de la izquierda quizás más histórica chilena, pero que creemos que hoy día no ha dado el ancho, y no solamente hoy día, sino que en los últimos 30 años. Hoy día necesitamos cerrar un ciclo político chileno donde alguien conduzca a la izquierda del siglo XXI. Y creemos que esa conducción de la izquierda del siglo XXI hoy día debe ser el desafío de Revolución Democrática, pero para eso necesitamos consolidar un proyecto, consolidar una mirada hacia el país desde el Frente
Frente Amplio que nos dé posibilidades de decir a los vecinos, mira, esto es a lo que estamos invitando a soñar, esto es a lo que estamos invitando a construir. Sentimos que la oposición perdió ese norte en algún minuto. Sin ir más lejos, hoy día tenemos una tremenda crisis con el pacto administrativo y lo que necesitamos hacer es tratar de transformar ese miedo a la política, al sistema, en esperanza que organice y que movilice a las personas. Con eso o en su mirada de redes se mantiene en esta coalición de Frente Amplio, o sea, no transitaría a hacer un pacto por alguna razón con la nueva mayoría. Eso sería mantenerse ahí, porque también con el resto de los que conforman el Frente Amplio se ha visto también a RD en posiciones incómodas de repente. Sí, a mí me alegra que siento que la idea de que el domicilio de Revolución Democrática es el Frente Amplio por fin logró permear a todos los sectores. Ahora, dentro del último Congreso Estratégico de Revolución Democrática habían claramente dos posturas. Abrirnos a realizar primarias con fuerzas fuera del Frente Amplio o mantenernos en primarias solo dentro del Frente Amplio, y otra postura y otra moción, de hecho, era abrirnos a realizar convergencia con otras fuerzas políticas fuera del Frente Amplio o realizar la prioridad a las convergencias en el Frente Amplio y con el movimiento social. Yo estoy muy contenta de que en ambas mociones ganó la postura de primarias con el Frente Amplio priorizadas y ganó la postura de convergencia con partidos dentro del Frente Amplio con organizaciones sociales y no con partidos fuera del Frente Amplio como la nueva mayoría. Yo creo que ese camino está bastante, digamos, ganado o marcado en la historia de Revolución Democrática, pero sentimos que todavía hay tensiones ahí. Yo no creo que al día 2 de cerrada la elección alguien vaya a tocarle la puerta al PPD para ver cómo pactamos con ellos, digamos, pero efectivamente hay una tensión política que tiene que ver, de nuevo, a mi juicio, con la discusión más de fondo de cómo se enfrenta la extrema derecha hoy. Si necesitamos generar esta suma de siglas, simplemente que le hagan frente como una línea de fuego a la extrema derecha, a los fenómenos como Kast, hoy día en Chile, o si en realidad, más que la suma de siglas vacías, los pactos administrativos vacíos que hoy día vemos en el Congreso, debiésemos en realidad apostar a territorializar la apuesta, a generar tejido social y a construir finalmente ese proyecto político transformador que en la papeleta vaya a disputarle tanto a la nueva mayoría como a los partidos de oficialismo. ¿Y es la extrema izquierda entonces la que le hace frente a Kast, ustedes? Yo no sé si... yo creo que la izquierda radicalmente democrática es la que hoy día está llamada también a hacerle frente a los fenómenos de extrema derecha. Yo creo que, ¿por qué las extremas derechas crecen en el mundo? Yo no creo que tenga que ver con que las mayorías apuesten por discursos violentos, por la misoginia, por la homofobia. No creo que Chile se esté derechizando. Yo lo que sí creo es que han habido 30 años, en fenómenos mundiales muchos más, en que no le hemos dado respuesta a los fenómenos que hoy día produce, a mi juicio, el neoliberalismo. No le hemos dado respuesta al miedo que la población siente de salir a la calle, no le hemos dado respuesta a la inseguridad, a la extrema competencia, a esa sensación de que hoy día tenía una reunión con la Unión Comunal de Junta de Vecinos y un vecino decía, yo tengo 42 años y tengo miedo de envejecer, tengo miedo de que no me va a alcanzar la plata en 20 años más. Tengo angustia hoy, a mis 40 años. Y frente a esa angustia tenemos dos posibilidades, como responder con el miedo, responder con la competencia, responder con la competencia entre pares, con mi vecino, con mi vecino migrante, que es la propuesta de la extrema derecha, o proponer un nuevo modelo de desarrollo que tenga por delante los derechos de las personas, la democracia, y finalmente ofrezca sistemas de vida donde no tengamos que competir con la industria para garantizar la salud de los niños y niñas en Chile, por ejemplo. Hay quienes dicen que esa polarización, y lo estoy poniendo en términos incluso de algunos analistas políticos, que se les tilda como extrema izquierda y también la figura de Kast, claro, una extrema derecha. ¿Cómo se convive entre medio con resurgimientos de discursos, por ejemplo, en torno al pinochetismo o los dichos de Marisela Santibáñez recientemente respecto del senador Jaime Guzmán y su muerte? Yo creo que discursos como los de la diputada Marisela Santibáñez le hacen un flaco favor a quienes hoy día estamos proponiendo ejemplos de construcción de una izquierda del siglo XXI. Hoy día reforzar el compromiso con los derechos humanos y con la democracia es el principal desafío de partidos como Revolución Democrática y de coaliciones, creo yo, como el Frente Amplio. Si no somos capaces de partir la construcción desde ese piso común, en realidad, claro, el fomento de la violencia le sirve más a otro sector político, no a nosotros. Y creemos que sin duda son tipos de discursos que tenemos que rechazar. Tanto los discursos de diputados como Urrutia, que también son profundamente violentos y desconocedores de la historia reciente de Chile, pero también los discursos de fomentadores de la violencia o del miedo, como los que de repente vemos desafortunadamente y por los cuales se han pedido disculpas, en todo caso, desde algunos sectores de la oposición. Suficiente una disculpa en ese sentido. Es que, claro, podríamos discutir si después de haber hecho después del acto, las disculpas son o no suficientes. Yo preferiría que el acto no se cometiese en primer lugar, pero de todas formas valoro que haya un reconocimiento de responsabilidad tan rápido. Nos ha costado en muchas ocasiones que se reconozcan responsabilidades desde el otro lado y creo que es un acto de nobleza
decir inmediatamente, mira, le pido disculpas a la familia de Jaime Guzmán y reconocer eso como un error. Que fue lo que se hizo en el caso de la camiseta, ¿no? Que también Gabriel inmediatamente sale pidiendo disculpas, dice que reaccionó de forma equivocada, que en otro contexto no, en realidad lo que él debió haber hecho no haberla recibido, y me parece que es la actitud, habla mucho de la humildad también, de cómo somos capaces de revisar nuestros propios discursos y construir a partir de un lenguaje común. Diputada, si uno evaluara lo que fue el Frente Amplio en particular, quizás acciones del RD durante el 2018, el año cierto legislativo que ya se fue de alguna manera, que se extienda hasta fines de enero, pero que si uno hiciera un balance, ¿por qué temas RD sale a la palestra si no fueron de repente estas discusiones o respuestas al resurgimiento del pinochetismo, cuando Flores, cierto, la diputada también lo pone sobre la mesa, o este tipo de cosas como la camiseta, ahora los dichos de Maricela? Más bien, pareciera ver que el resto de los grandes proyectos que Chile espera que a nivel legislativo, cierto, se estén discutiendo, parecieran a veces pasar a segundo plano con este tipo de temas ideológicos y políticos que obviamente están presentes, pero que parecieran tomarse el discurso y la palestra pública también. Sí, yo lo lamento mucho porque invisibiliza el trabajo que venimos realizando súper seriamente, no solamente desde el Congreso, sino que nuestros concejales, nuestros cores, o sea, el proceso de ley de presupuestos, por ejemplo, la figura de Giorgio Jackson, mi compañero de bancada, fue central particular a la oposición y generar ganadas concretas para aumentar el presupuesto en agendas tan importantes como la medioambiental. Natalia Castillo hizo un tremendo trabajo impulsando la ley de identidad de género y a mí no me cabe ninguna duda de que sin los votos del Frente Amplio hoy día no tendríamos una ley de identidad de género en el Congreso. Nosotros hicimos un tremendo trabajo sacando adelante una ley para elevar los estándares medioambientales en zonas de sacrificio y de eso tampoco se habla. Miguel Crispi, otro compañero de bancada, también impulsó una agenda antinegacionismo, de la cual, claro, hablamos 1 o 2 días, pero cuesta que siga ahí. Jorge Brito hoy día está dando una tremenda pelea respecto de proteger a los pescadores artesanales en la pesca de jibia y con un veto presidencial que se le viene encima la próxima semana. Entonces, la pega se está haciendo y se está haciendo con harta responsabilidad, con harto esfuerzo, con harta humildad también y también con harto trabajo serio buscando articular a la oposición. Y por eso decimos, y nosotros entendemos que el trabajo político se trata de dialogar, pero nosotros queremos dialogar en igualdad de condiciones, queremos dialogar con un proyecto político fortalecido, queremos subirle la capacidad negociadora al Frente Amplio y dialogar en torno a propuestas y en torno a ofertas que les hagamos que incidan realmente en la vida cotidiana de las personas, que es lo que nos toca hacer desde el Congreso. Pero estar fijando ahora, que yo siento que, y me da pena un poco, que el debate de RD se centre en fijar ahora estrategias electorales cuando ni siquiera conocemos el proyecto político de otras fuerzas de oposición, me parece que es poner la carreta ante los bueyes. Conversemos primero de proyecto, conversemos primero de fortalecer el Frente Amplio y luego veamos cuál va a ser la estrategia electoral en decisión con los territorios que vamos a seguir en adelante. Pero siento que, claro, este tipo de declaraciones nos hacen un flaco favor e invisibilizan nuestro propio trabajo, en migraciones también. Bueno, recientemente también, aprovechando de preguntarle, diputada, fue tensa la discusión en algún minuto, pero finalmente, claro, se termina aprobando la ley de migraciones para Chile. Sí, estuvimos más de 6 meses de trabajo en la Comisión de Gobierno Interior. Es el proyecto de ley más largo que nos ha tocado ver después de ley de presupuesto. Asumimos una posición humildemente muy de liderazgo en esa agenda buscando articular a los sectores de oposición. Se le ingresaron más de 100 indicaciones al proyecto. El proyecto que tenemos hoy es un proyecto muy distinto, tanto al del 2013 como al que ingresó en este segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y hoy día, lamentablemente, todo ese esfuerzo que veníamos levantando desde la oposición, en conjunto con la diputada Marcela Hernando, de hecho, de la región, con diputados del PPD también, con diputados del Partido Socialista, la misma Marcela Hernando del Partido Radical, se cae ahora en la sala y se cae porque el oficialismo actúa cuadrado, pero por sobre todo porque el oficialismo logra generar mayorías con partidos de supuesta oposición. El oficialismo logra generar mayorías con diputados del Partido Radical, como Fernando Mesa, que fue el mismo que votó en favor de las termoeléctricas, pese a ser parte de la Comisión de Medio Ambiente, y con diputados de la Democracia Cristiana. Entonces uno se pregunta como, ¿de qué sirve hacer pactos administrativos como oposición para tener la presidencia de la Cámara, para tener presidencias de comisiones? Si a la hora de hablar de los derechos de la gente, de un nuevo modelo de desarrollo, de apostar por los derechos y no por los privilegios, en este tipo de cosas nos perdemos y terminamos actuando, algunos partidos terminan actuando del lado contrario. O sea, acá no basta con declararse oposición, hay que actuar como oposición. Y uno ve las votaciones y en todos los proyectos presentados por el gobierno de Sebastián Piñera, la Democracia Cristiana y el Partido Radical han votado con el oficialismo. Y yo no digo que haya que votar
votar contra todos los proyectos. De hecho, Revolución Democrática, viendo los resultados, la mitad de los proyectos del gobierno lo hemos aprobado porque nos parecen buenos proyectos. Cuando el proyecto es bueno, independientemente de quién venga, hay que sacarlo adelante. Pero con migraciones no queda conforme, entonces. Con migraciones, por supuesto que no. Yo creo que habían temas centrales, por ejemplo, el cambio de categoría migratoria. Acá lo que el gobierno buscó impedir es que se pudiese cambiar de categoría migratoria en Chile. ¿Y eso, cuál es el problema de eso? El problema de eso es que obligas al migrante a que tenga que volver a su país de origen, cosa que un migrante sin empleo no va a poder hacer bajo ninguna circunstancia, para que cambie su categoría migratoria y pueda retornar a Chile. O sea, de aquí a Colombia, de aquí a Haití, a volver a hacer un trámite migratorio, incluso si tuviese la posibilidad, me parece irrisorio. Y luego lo que eso termina produciendo es que el migrante se termina quedando en condiciones de irregularidad. Y la irregularidad no solamente es un riesgo para el migrante, que no tiene acceso a prestaciones de seguridad social, que no tiene acceso a derechos, que no sabemos dónde está, qué está haciendo, no lo tenemos en el sistema, sino que además genera un tremendo problema para chilenos y chilenas, porque en el mercado laboral, finalmente, y es una constatación de realidad, empresarios inescrupulosos prefieren contratar migrantes en condición irregular que no pueden ir a reclamar ante la inspección del trabajo si tienen un problema laboral, que están disponibles a recibir menos sueldo porque no compiten en el mercado con quienes tienen sus papeles al día. Entonces, finalmente se termina empleando migrantes irregulares por sobre chilenos y chilenas con la misma calificación. Entonces, también afectamos el empleo para la población que hoy día vive en nuestra región. O sea, por cualquier lado, esta es una medida profundamente, incluso poco eficiente, retroactiva en materia de derechos y que habla mucho de una mirada criminalizadora y negativa de la migración en vez de una mirada integradora de derechos humanos. ¿Qué va a pasar en educación también proyectando, diputada, lo que se ha puesto sobre la mesa, donde también la oposición ha dicho armar frente, ¿cierto?, ante las propuestas del Ejecutivo, de una admisión justa, de hacer cambios efectivamente, ¿cierto?, en materia educativa a uno de los proyectos quizás más emblemáticos, ¿cierto?, de la expresidenta Michelle Bachelet, respecto de cambiar la forma en que se puede escoger hoy día, ¿cierto?, la educación pública. ¿Qué se proyecta entonces ahí? ¿Va a haber acuerdo? ¿Usted que también...? Yo espero que haya acuerdo. Todos estamos apostando a que la Democracia Cristiana y el Partido Radical puedan actuar en consecuencia con lo que le dijeron a sus electores al momento de estar donde están. Lamentablemente, hoy día estamos en la incertidumbre. El acuerdo también estaba para aprobar aquellas materias de migraciones. El acuerdo también estaba para aula segura. El acuerdo también ha estado en otras oportunidades. El problema es que el acuerdo que no se respeta es el acuerdo que afecta a las personas. El acuerdo en proyectos de ley, el acuerdo político no se respeta. El acuerdo administrativo, para luego tener la presidencia de la Cámara el próximo periodo, en Gabriel Silver, ese sí se espera que se respete, y se nos acusa el Frente Amplio de no respetar los acuerdos, cuando de nuevo quien no está cumpliendo políticamente con el sector que le corresponde son otros, digamos, no somos nosotros. Entonces, yo veo con bastante escepticismo el resultado de los próximos procesos legislativos. Espero de que haya un cambio de mirada, un cambio de timón en lo que están haciendo las otras fuerzas de oposición. Si aquí no somos capaces de garantizar a las personas que sus derechos van a estar bien resguardados, no sé qué sentido tiene que sigamos articulándonos como oposición o que busquemos esas articulaciones, sobre todo en un proyecto tan importante como aquel que afecta a la educación de los niños y niñas hoy día en Chile. Claro, y donde se busca el mérito nuevamente, ¿cierto? O sea, se busca volver a la competencia al final. O sea, hoy día lo que hemos buscado garantizar es que todos y todas tengamos acceso a un sistema educativo en igualdad de condiciones. Y finalmente lo que termina haciendo retroactivamente el gobierno de Sebastián Piñera es continuar con la senda de mirar la educación como el privilegio que algunos pueden obtener por un supuesto mérito. Pero vaya uno a decirle a un niño que vive en campamento, sin agua potable, con sus padres trabajando 24/7, que no tiene mérito para entrar al colegio, que no tiene mérito para entrar a la universidad. O sea, cuando realmente todos tengamos las oportunidades de salir adelante en Chile, ok, hablemos de mérito, pero mientras tanto, preocupémonos de corregir las desigualdades, y las desigualdades solo se corrigen con educación. Si no somos capaces de garantizar un sistema educativo para todos y todas, Chile no solamente va a continuar siendo el país uno de los países más desiguales del mundo, sino que va a continuar aumentando el nivel de privilegios de unos pocos versus otros. Diputada, finalmente hemos hablado de varios temas que estuvieron en el ámbito legislativo, que sin duda es gran parte del trabajo que usted realiza, pero cada vez que también tiene semanas distritales y volver a la región, me imagino que también ha logrado, ¿cierto?, estar un poco visitando las problemáticas que durante el 2018 se mantienen. Recién hablábamos de campamentos, siguen siendo los grandes temas, la contaminación en Antofagasta. ¿Cuáles serían un poco también sus desafíos planteados este 2019? Porque muchos también comienzan a criticar a los parlamentarios de pasar a veces poco en la zona. También es cierto, hay órdenes internas que se deben cumplir, procesos electorales como el que está viviendo que quizás la hacen estar también centrada. ¿Qué pasa con el trabajo territorial un poco en la zona norte igual? Sí, creo que lo primero es que cuando decidimos
cuando nos preguntamos si enfrentamos o no un proceso electoral en la interna del partido, lo primero que nos preguntamos era si íbamos a ser capaces de garantizar que el trabajo que estamos haciendo en el territorio siga siendo tan... quizás viene un poco de cerca el comentario, pero que siga siendo tan impecable como el que venimos desarrollando hasta ahora. Nos hemos preocupado de recorrer las 9 comunas de la región, hemos llegado hasta Ollagüe a conversar con los vecinos y vecinas, y no solamente a conversar, a escuchar, sino que a proponer hojas de ruta de trabajo conjunto. Estábamos saliendo de la reunión con la Unión Comunal, que es un tremendo ejemplo de organización vecinal a nivel regional. Conversamos también con las juntas de vecinos de Calama. Tenemos que fortalecer el trabajo que estamos haciendo en Taltal, tenemos que fortalecer las visitas en María Elena, tenemos que fortalecer también el camino descentralizador con Ollagüe, por ejemplo. Tenemos que reestructurar un 2019 que nos permita construir tejido social con las comunidades, que nos permita empoderar a las comunidades para que ellas sean las que puedan ir sorteando cada uno de los desafíos para alcanzar las metas que se proponen, y tenemos que fortalecer también o continuar profundizando la agenda medioambiental y una agenda de descentralización y de acceso a derechos para una región que ha sido de repente tan maltratada como la nuestra. ¿Le haría bien o mal el que usted fuera la presidenta de Revolución Democrática, ese trabajo que usted viene realizando? Yo creo que quienes hemos sufrido el fenómeno del centralismo, quienes hemos tenido que levantar una candidatura sin recursos, quienes hemos tenido que hacer trabajo político desde región, quienes venimos de la dirigencia social también, hoy ya conformamos una lista no solamente con exdirigentes estudiantiles, sino que con exdirigentes feministas, socioambientales, sindicales, quienes hemos tenido que hacer política desde ahí, sabemos lo mucho que cuesta. Y creo que si bien un espectador también puede apostar a dar soluciones quizás, desde la experiencia, por supuesto que se comprende mejor el problema y espero podamos ofrecer también mejores soluciones. Ese es el desafío. Yo creo que en la medida en que democratizamos RD, también somos más capaces de ofrecerle una buena alternativa a Chile, de ofrecerle una apuesta política desde el Frente Amplio que le cambie la vida a los chilenos y chilenas. Y acá lo que necesitamos es que la política se haga bien y que se haga en serio. Y para eso necesitamos un nuevo referente también. La política le ha hecho muy mal a determinadas realidades y eso ha sido no por culpa de la política, sino por culpa de los políticos que hoy día tenemos en Chile. Si no nos atrevemos a transformar esa realidad, a barrer con esas viejas prácticas, difícilmente podamos apostar a cambiar la historia. Yo creo que ese es hoy día el desafío. Gracias, diputada, por acompañarnos en la entrevista y también tocar temas, obviamente, en torno a la elección interna que vive el partido. Yo feliz, siempre la paso muy bien acá en las pantallas de Antofagasta TV. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.